Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez. Mi nombre es Ángela Aznáez, como ya sabéis, y este es el espacio Café y Emociones dentro del Rincón del Bienestar. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la ansiedad, que bueno, creo que es una palabra que a todo el mundo le resuena, más o menos, porque bueno, no somos ajenos a ella, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, quiero definir un poco qué es la ansiedad realmente, porque es verdad que me parece que hemos pasado de no conocerla mucho o no verbalizarla mucho, no hablar mucho de ella, a un poco tal vez lo contrario, ¿no? A escuchar continuamente, tengo ansiedad o me está dando un ataque de ansiedad, igual que pasa con otras cosas como la depresión o el trastorno bipolar. Por ejemplo, no, yo es que soy bipolar o es que estoy en depresión. Son formas de hablar, ¿no? Evidentemente, se entiende en ese contexto, pero realmente no estamos utilizándolas con propiedad, ¿no? Estas palabras. Entonces, bueno, independientemente de eso, me gustaría definir la ansiedad como un mecanismo realmente que nos permite adaptarnos en base a la activación a una situación que anticipamos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? La anticipación. La anticipación es algo que es clave en la ansiedad y además lo vemos súper claro en un montón de situaciones que después pondré ejemplos, porque yo anticipo, ¿no? Yo adelanto una situación que va a ocurrir en el futuro, en un futuro más cercano o más lejano, da igual, eso no es un condicionante necesariamente para que aparezca o no la ansiedad, y se me activa este mecanismo, como decía, que pone en alerta y en activación a todo mi sistema, a todo mi organismo, ¿no? Y todos mis recursos para poder afrontar esta situación que estoy anticipando. Por ejemplo, vamos a dar una charla en público, ¿no? Una conferencia de algún tema que es de nuestra especialidad y que manejamos. Pero no lo hacemos habitualmente o nos pone especialmente nerviosas esta charla, pues por el público o por las circunstancias en las que se va a producir. Entonces yo ya voy, en cuanto me dan la noticia de que tengo que hacer esta exposición, voy anticipando, me voy poniendo en situación, voy visualizando mentalmente cómo será el espacio, cuánta gente habrá, si será gente muy formada o no, en fin, un poco todo esto, ¿no? Que ya se va ahí cociendo a fuego lento, y yo ahí puedo tener una respuesta de ansiedad. Sería ansiedad anticipatoria porque realmente estoy anticipando algo que a lo mejor pasará en una semana, en un mes o en no sé cuándo, ¿no? Por eso es anticipar. Y por otro lado, la respuesta de ansiedad va a aparecer como una manera de decirle a tu cuerpo y a tu mente, ojo, prepárate porque esto va a ser gordo, esto va a ser grande y tienes que dar la talla, ¿no? En este caso tienes que dar una buena ponencia o una buena charla, ¿no? Esta activación o esta alerta que nos produce la ansiedad realmente, no sé si pensáis si es buena o mala, porque igual que hablamos en el tema de las emociones, de que no hay emociones positivas o negativas, o buenas o malas, con la ansiedad no siempre se ve tan claro, ¿no? Hay personas que consideran que la ansiedad de por sí es algo negativo, es algo malo, podríamos decir, y que hace mucho daño o puede llegar a provocar mucho sufrimiento, ¿no? Y si bien esto es cierto, está claro que la ansiedad puede hacer mucho daño, de hecho se puede convertir en un trastorno, ¿no? El trastorno de ansiedad generalizada. En realidad la ansiedad es un mecanismo que, como decía, activa nuestro cuerpo y activa nuestro cerebro para adaptarnos a una situación. Es un mecanismo que puede ser evidentemente adaptativo o desadaptativo, pero la ansiedad de por sí, el mecanismo en sí de la ansiedad, viéndolo objetivamente, no es algo malo, es algo que saca todos tus recursos a relucir y que te facilita y te permite afrontar la situación de peligro. ¿Qué pasa? Que no siempre la ansiedad está respondiendo a un peligro. Como también comentaba en el otro vídeo, si veo un peligro real de que me va a perseguir, yo qué sé, hay alguien persiguiéndome por la calle o intentando robarme o no sé, ¿no? Situaciones así un poco peligrosas. Es normal que a mí se me active la ansiedad, me dé un chute de adrenalina, de cortisol, que sabemos que es la hormona del estrés, y yo salga corriendo para que eso sea una forma de salvarme, de salir de la situación, y al final no deja de ser un instinto de supervivencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿No? Ahí sería la ansiedad adaptativa, adaptada a una situación que necesito salir de ahí.
¿Qué pasa cuando la ansiedad es por esta charla que tengo que dar? Y se me desarrolla una serie de sintomatología similar a la que he sentido cuando me han intentado atracar. Un ejemplo un poco intenso, pero bueno, nos vale. Cuando en realidad lo que estamos hablando es de dar una charla. Pues claro, esa reacción y esa sintomatología ahí está un poco desproporcionada y es cuando nos puede empezar a generar todo ese sufrimiento, ¿no? Aparte de esta explicación más teórica, a nivel práctico hay también mucha desinformación sobre lo que sí es y no es ansiedad. Y en realidad la ansiedad tiene muchas caras, ¿no? Tiene muchas facetas. Tiene un componente cognitivo, tiene un componente emocional y tiene un componente conductual, que lo veremos en el siguiente vídeo, en el de las pautas y las técnicas para gestionar un poco mejor la ansiedad. Y independientemente de eso, los síntomas generales, hay gente que nunca llega a identificar hasta que un médico se lo dice, un psicólogo o algún profesional sanitario, oye, esto es ansiedad, ¿no? Por ejemplo, si estás muy alterado por algo y empiezas a notar un hormigueo en los brazos o en las manos, o falta de apetito o mucho apetito, problemas de sueño porque duermes mucho, duermes muy poco, lo típico, ¿no? Que sí que se suele asociar más la taquicardia o que te falta el aire, o también algo muy común es sentir como un pinchazo, una punzada en el pecho, puede ser en el lado izquierdo o derecho, y cuando es en el lado del corazón, pues claro, para muchas personas es como alerta, ¿no? Alerta que me está dando un ataque al corazón, o hay algo aquí físico que no está bien, ¿no? Y después al hacer la revisión médica y preguntar al paciente qué le pasa, pues hay muchas veces en las que se concluye que no es ningún ataque al corazón, que es ansiedad o estrés, que ahora veremos qué es el estrés en relación con la ansiedad. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos, pero la ansiedad tiene muchas caras y hay que ahondar ahí en de dónde viene, por qué se produce y si es realmente ansiedad o es otra cosa, ¿no? Por otro lado, comentaros también que el tema de los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, ¿no? Cuando te da un punto muy alto de estos síntomas de ansiedad, hay personas que lo habréis escuchado alguna vez, ¿no? Que hacen referencia a que se van a morir, se están muriendo, ¿no? Le está dando un ataque y se van a desmayar. Incluso en algunos casos es posible, aunque no es para nada lo más común, que puedas llegar a pues, sentirte muy débil o incluso desmayarte por ansiedad en el momento en que a lo mejor hiperventilas, ¿no? Hay una hiperventilación, entonces ahí hay una descompensación y te puedes llegar a desmayar, pero no es lo más común ni tiene por qué pasar. Pero lo que quiero decir con esto es que muchas veces se confunde de lo fuerte que puede ser la ansiedad con un ataque, ¿no? Con un ataque al corazón. Y aunque esto puede pasar, que no tiene por qué darse, la ansiedad tiene una curva siempre, funciona en base a esa curva, ¿no? Que para que me entendáis es como si fuese una U, ¿vale? Una U invertida, que llega a un punto en el que alcanza su tope máximo y después baja. Y esto va a pasar. Esto es súper importante que lo tengáis muy claro, sobre todo si os da un poco de miedo tener ansiedad o algún ataque o algún síntoma, ¿no? Que pueda parecer ansiedad o que lo sea, porque la ansiedad, pese a que es tediosa y es difícil de gestionar, es una situación de activación tan grande y tan alta que por supervivencia o por propio desgaste de recursos, el cerebro llega a un momento y el cuerpo, ¿no? Que dice, ya. Entonces la curva, como os decía, es una especie de U porque va subiendo y ese es el punto importante en el que hay que empezar a detectar los síntomas para poder actuar. Va subiendo hasta que llega a un punto en el que toca techo, toca ese tope, que evidentemente se pasa mal, pero después va a bajar y eso está claro, ¿no? En un estado fuerte de ansiedad no se está demasiado tiempo. La gracia es, entre comillas, llegar a aprender a gestionar esa ansiedad para que esa curva sea lo más llevadera posible y que el pico sea lo más breve posible. Y digo gestionar y no suprimir, porque ansiedad se va a tener, con la ansiedad hay que convivir. La ansiedad no es una cosa que te puedas quitar, ¿no? Se puede tratar, evidentemente, y sobre todo si consideras que es limitante en tu vida. Y jolín, es importante, ¿no? Trabajar recursos y herramientas, pero la ansiedad se gestiona, ni se controla, ni se suprime, ¿vale? Esto es muy importante y también lo veremos en el siguiente vídeo. Entonces, bueno, para no saturaros mucho de información, quiero ir al último punto que quiero
tratar y es un poco la diferencia entre estrés y ansiedad, porque se confunde mucho, ¿no? Igual que también decía al principio del vídeo que estamos siempre con, bueno, siempre no voy a exagerar, pero sí muy a menudo, tengo ansiedad, qué ansiedad me das, no puedo con esto. También se utiliza mucho el término estrés, estoy estresada, estoy estresado, esto me estresa, ¿no? El estrés es también una situación de activación que se sufre, ¿no? A nivel cognitivo, emocional y conductual, pero es un poquito diferente de la ansiedad, aunque puede desembocar en ansiedad, ¿vale? Una situación de estrés crónico o de estrés continuado, evidentemente es muy probable que llegue a provocar síntomas de ansiedad y que se nos quede ahí con nosotros un buen tiempecito, ¿vale? Pero el estrés suele ser algo concreto, algo en base a una situación que tiene un momento de inicio y un momento de fin. Se ve muy claro en el trabajo, ¿no? O a la hora de entregar ciertos proyectos o sí, diferentes entregas, ¿no? En un trabajo. Por ejemplo, si yo sé que cuando llega la semana, yo qué sé, del 2 de mayo, tengo que terminar tal proyecto para tal departamento porque me toca hacerlo, ¿no? Soy el responsable. Yo probablemente, según cómo sean las condiciones del trabajo, pero bueno, en este ejemplo vamos a ponerlo así, voy a estar muy estresada porque sé que voy a tener que hacer este proyecto. Me requiere mucha atención y, bueno, mucha capacidad de desempeñar lo que se espera de mí. Entonces ahí es probable que no coma bien, o que me pegue atracones, ¿no? O una forma diferente, ¿no? De la que tengo establecida a la hora de mantener la alimentación. No voy a dormir igual de bien, es probable que esté un poco más hostil o más arisca, ¿no? Con mi entorno, en fin, se desarrolla todo esto, ¿no? Pero la diferencia del estrés y la ansiedad, o una de las diferencias, es que cuando ese proyecto termina, yo ya lo he entregado y ya por fin me lo he quitado de encima, mis niveles de activación tienen que bajar. Me he quitado el núcleo o el problema que me provocaba todo ese estrés, que me lo desencadenaba, y todos esos síntomas, fuera el problema, fuera el estrés, ¿vale? Con la ansiedad no pasa así, con la ansiedad para nada es así, ¿vale? Sobre todo si es una ansiedad generalizada, pero bueno, eso es un tema un poco diferente. Os pongo un ejemplo, si a mí me da ansiedad hablar en público, para retomar el ejemplo de antes, no tengo por qué tener a la vista una conferencia, una ponencia, una charla para tener ansiedad. El simple hecho de que alguien lance una idea sobre hablar en público o que yo me lo imagine va a hacer que posiblemente, aunque sea una pequeña dosis de ansiedad, se me dispare, porque es algo que a mí me genera eso, ¿no? Esa reacción. Así que bueno, esta es un poco la diferencia entre el estrés y la ansiedad. Como os decía, es posible que si se tiene en un trabajo, bueno, en cualquier situación, pero en el trabajo se ve como más claro, ¿no? Una situación sostenida de estrés, porque voy de proyecto en proyecto o de rutina tras rutina, apagando fuegos, ¿no? Con 1000 frentes abiertos, al final mi día a día es estresante y aunque tenga los fines de semana o ciertos días para descansar, el cuerpo a veces no se termina de reajustar, ¿no? Y no me repongo. Entonces ahí es muy probable que estemos empalmando o transformando ese estrés en ansiedad. Y por eso también está todo el síndrome del burnout, ¿no? De estar quemado en el trabajo, y que es súper importante atender a eso para no acabar con problemas mayores, ¿no? Que la salud mental es súper importante, no hace falta que lo diga. Bueno, pues no me enrollo más, hasta aquí el vídeo de hoy. Os vamos a dejar también otro vídeo en relación a la ansiedad, un poquito más práctico, con algunas recomendaciones o sugerencias de cómo podéis gestionar esa ansiedad cuando os venga. Y bueno, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, me encantará leerlos, dejadlos por YouTube, por Instagram, por el canal que veáis más cómodo, y estamos en contacto. Un beso, chao.